Secretario, tiene la palabra para dar cuenta a esta comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un proyecto de ley iniciado en moción de las señoras diputadas Denise Pascal y Carla Rubilar y los señores diputados Andrade, Farías, Jiménez, Monker Don Cristian, Monker Don Nicolás, Torres, Vallespín y Walker, que modifica el Código del Trabajo en el sentido de resguardar el derecho a la sala cuna de los menores no aceptados por los establecimientos designados por el empleador en conformidad a la ley. En segundo lugar, un proyecto de ley iniciado en moción de las señoras diputadas Marcela Hernando y Camila Vallejo y los diputados señores Andrade, Arriagada, Carmona, Jackson, Piloski, Zafirio, Vallespín y Walker, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de aplicar al trabajador que celebra un acuerdo de unión civil el permiso laboral que se otorga a quien contrae matrimonio. En tercer lugar, 2 minutas de la Biblioteca del Congreso Nacional, la primera de ellas referida al peso máximo de carga manual, modelos regulatorios, especialmente para mujeres y menores de edad, solicitada por la Comisión. Y la segunda, salida del lugar de trabajo ante peligro inminente para la vida o salud del trabajador, legislación comparada también solicitada por la Comisión. Finalmente, en cuarto lugar, se recibió una carta del señor Walter Sandoval, secretario del Sindicato Interempresa Mar del Sur, por medio de la cual informa respecto de la preocupante situación que atraviesa la construcción del edificio de la Central Unitaria de Trabajadores, que debería funcionar en la ciudad de Puerto Montt, obra que se encuentra paralizada desde el año 2003, luego de que la empresa constructora a cargo, Tecnomuro, se declarara en quiebra. Terminada la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra respecto a la cuenta recién entregada por el secretario. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra en el punto otros que los diputados quieren plantear. Diputado Tucapel Jiménez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Quisiera pedir un oficio, presidente. Me llegó un mail de la presidenta nacional de los trabajadores del call center, FETRACAL, que acerca de la huelga que tienen los trabajadores del BCI. Ella me pide acá que podamos nosotros como comisión oficiar respecto a 2 solicitudes ingresadas el día de hoy por el Sindicato de Trabajadores número 1 del BCI, que una fue a la Dirección Nacional del Trabajo, donde pedían la suspensión y cierre de labores de la empresa Banco de Crédito de Inversiones BCI, ¿no es cierto?, en atención a los 23 días de huelga, 5 prácticas antisindicales, todas constatadas y judicializadas, y una que se encuentra en proceso de investigación para proceder a dichas prácticas antisindicales, reemplazos ilegales de trabajadores y otras. La empresa se encuentra en abierta infracción de las normas relativas a la jornada de trabajo y descanso, lo cual implica un peligro inminente para la salud o vida de los trabajadores en el banco. Por lo tanto, ahí hay una causal que se supondría, ¿no es cierto?, podría provocar el cierre de la empresa estando en peligro la salud o la vida de los trabajadores. Además me pidieron, oficial, yo lo tengo que hacer, me llegó acá por mail una solicitud a la ministra para que oficiar por las acciones que se toman respecto de una solicitud de sumario administrativo contra el señor Cristian Luco, asesor del Ministerio del Trabajo. Yo estoy haciendo eco del mail que me llegó, pero lo primero es a la Dirección del Trabajo, presidente, para ver si realmente, ¿no es cierto?, esta denuncia o este ingreso tiene o no méritos para, si realmente, ¿no es cierto?, está en peligro la vida de los trabajadores, amerita el cierre de la empresa. Muchas gracias, diputado Jiménez. Se ofrece la palabra respecto al punto, diputado Barros. No, yo creo que lo que corresponde es que no es que nosotros nos hagamos cargo puntualmente de situaciones, sino que más bien reenviemos como un oficio de la comisión a la Dirección del Trabajo lo que hemos recibido para que ellos que tienen las potestades y el mandato, ¿no es cierto?, procedan según corresponda en función de los antecedentes que ellos puedan recabar. Gracias. Muchas gracias, diputado Barros. Se ofrece la palabra respecto al punto. Secretario, ¿algún comentario respecto a este punto? Usted me hacía referencia a un tema que quizás sería bueno compartirlo con los colegas. Solamente como una expresión de la inquietud o la duda de la Secretaría, que el artículo 60 de la Constitución, en su inciso cuarto, establece que cesará en su cargo el diputado o senador que actúe como abogado mandatario en cualquier clase de juicio que ejercite influencia ante la autoridad administrativa o judicial en favor de representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado. A lo mejor... A mí me da exactamente lo mismo, mándelo a nombre mío. A lo mejor... Sería la mejor noticia que me puede dar, así que mándelo a nombre mío. Yo no sé si eso provoca alguna inquietud en la comisión. Yo
me tengo más a la expresión del señor Barro, en el sentido que nosotros le transmitamos a la dirección del trabajo la inquietud que nos han hecho llegar los trabajadores y no la tomemos como asunto propio. Pero en el fondo eso fue lo que pedía, que oficiáramos al Ministerio de Trabajo respecto a este mail que no llegó, digamos, para que haya... Acompañando el mail, en esos términos. ¿Sí? Yo creo que se complementa lo que decía el diputado Jiménez con lo que planteaba el diputado Barros y la preocupación que nos plantea, para que la vea Lautaro, el secretario, que de alguna otra manera, la manera de involucrarnos es a través de el téngase presente, adjuntando el documento, manifestando la preocupación respecto al punto. Creo que eso estaríamos sin condición de hacerlo, secretario, por tanto, se aguarda la comisión, enviar el oficio respectivo. Gracias, diputado Barros y secretario, por su observación. ¿Algún otro tema, varios? Parece que no. Tenemos entonces el tema en tabla de hoy que queremos despachar. Esa es la intención que tenemos, es el proyecto de ley vinculado a máxima carga que está refrendado en el... Sí, estamos... Perdón, teníamos... No. Teníamos hoy dos objetos de la sesión. Una era escuchar a los representantes de sindicatos de tripulantes de cabina de la empresa y LAN, quienes iban a exponer respecto a una serie de temas gremiales que le afectaban, y entiendo, secretario, que se han disculpado. Cuéntenos usted cuál es la situación de ellos. No, presidente, no se han disculpado, sino que la Secretaría, previendo de que probablemente hoy día, en la sesión de hoy día, con la discusión inmediata que se le había puesto a las observaciones de la reforma laboral, le íbamos a tratar en esta sesión, se les comunicó a ellos que su audiencia queda postergada para la primera semana de julio. O sea, esa fue responsabilidad de la Secretaría, presidente. No, está bien. Si usted me informó, yo le planteé el tema inicialmente que probablemente el veto lo íbamos a ver en esta sesión. Después, cuando supimos que el gobierno lo puso discusión inmediata, teníamos la facultad de sesionar en paralelo la sala, por tanto, así se hizo, secretario, así que muy bien que haya tomado esa medida preventiva para no tener la incertidumbre respecto a los invitados. Por tanto, pasan a la sesión respectiva para que se le informe especialmente el diputado Boric, que ha estado muy preocupado de este tema. Por tanto, continuamos entonces ahora en el punto 2 de la tabla para el estudio de la moción de los senadores Alamán, García Huidobro, Larraín y Orpiz, que modifica el Código del Trabajo para reducir el peso de la carga de manipulación manual por parte de los trabajadores, que estamos en su segundo trámite constitucional, y recuerden que se nos ha pedido un informe adicional, complementario respecto al punto, y entiendo que en nuestra carpeta está el comparado, y habíamos solicitado la posibilidad de que Biblioteca emitiera alguna recomendación respecto al punto. ¿La Secretaría pudo revisar los antecedentes? No recomendación, presidente, sino que... Una revisión comparada. Derecho comparado, sobre todo Argentina y... ¿Qué conclusión nos puede presentar respecto a aquel, secretario? Porque yo traigo una indicación que varios diputados han firmado respecto al punto, pero me gustaría primero escuchar un poco una breve síntesis que usted nos pueda dar de las conclusiones de este informe, que obviamente se va a entregar a cada uno de los diputados para mayor detalle. Está en el correo electrónico de cada uno, señor presidente, este informe, ¿no? En general, en la... Me coloca... El informe de la biblioteca se refiere, primero que nada, al régimen que establece la OIT en esta materia, y luego se analizan las regulaciones de tres jurisdicciones: Argentina, Francia y el Estado de California en Estados Unidos. El parámetro general para determinar el peso máximo en Francia son determinadas mediante disposiciones de naturaleza administrativa. No están consagradas en una legislación, sino que se regulan administrativamente. Actualmente el decreto es uno del 2209, que establece que se deben adoptar medidas de organización apropiadas, utilizar medios apropiados para evitar recurrir al transporte manual. Solo en caso de que no sea posible el transporte inevitable, debe ser realizado por los trabajadores. No obstante, de manera de limitar los esfuerzos y reducir el riesgo durante la operación. El principio: no debe admitirse que un trabajador traslade de manera habitual cargas superiores a 55 kilos, sino a condición de haber sido reconocido como apto por un médico del trabajo, sin que las cargas puedan ser superiores a 105 kilos.
Estamos hablando de Francia. Sin embargo, las mujeres no son autorizadas a trasladar cargas superiores a 25 kilos o a transportar cargas con la ayuda de una carretilla superiores a 40 kilos. En los Estados Unidos no existe una disposición expresa que establezca límites al peso máximo que puede ser transportado, empujado o tirado por un trabajador mayor o menor de edad, hombre o mujer, manualmente. Sin embargo, la norma nacional establece limitaciones específicas en la materia para los menores de 18 años de edad, variando las prohibiciones según su edad y actividad laboral. Así, por ejemplo, los menores entre 14 y 15 años de edad que trabajen en venta no podrán efectuar la carga y descarga de mercancía o bienes de los vehículos de motor, vagones de ferrocarril y vehículos de transportes en general. Por su parte, en el ámbito de los aserraderos, los menores de 16 años de edad no pueden cargar bultos en camiones o vagones de ferrocarril, ya que están prohibidos de carga y de mercancía o de propiedad sobre o de los vehículos de motor, vagones de ferrocarril. En el Estado de California existe una disposición general desde 1997 que busca prevenir los riesgos asociados a factores ergonométricos, asociados a las actividades repetitivas que pueden producir lesiones, como por ejemplo el transporte o empuje manual de objetos pesados. El peso máximo en condiciones ideales que se permite y está recomendado por una resolución también administrativa, dice que es recomendable levantar con las dos manos en un periodo de 8 horas no más de 23 kilos, el que podría ser levantado por el 75% de las mujeres y el 90% de los hombres. La ecuación se basa en 6 variables que ayudan a reducir el peso máximo a menos de los 23 kilos. Los criterios de la ecuación son básicamente 3, biomecánico, fisiológico y psicofísico. El primero se basa en que al manejar una carga pesada o una carga ligera incorrectamente levantada aparecen momentos mecánicos que se transmiten por los segmentos corporales hasta las vértebras lumbares, dando lugar a un acusado estrés. El criterio fisiológico reconoce que las tareas con levantamientos repetitivos pueden fácilmente exceder las capacidades normales de energía del trabajador, provocando una prematura disminución de su resistencia y un aumento de la probabilidad de lesión. Por último, el criterio psicofísico se basa en datos sobre la resistencia y la capacidad de los trabajadores que manejan cargas con diferentes frecuencias y duraciones. En Argentina, por último, señor presidente, de acuerdo a la ley del contrato de trabajo, los menores de uno y otro sexo, mayores de 14 años y menores de 18, podrán celebrar toda clase de contrato de trabajo en las condiciones previstas en el artículo 34 y siguientes de la ley. Y establece que los pesos máximos en el levantamiento manual de cargas con frecuencia elevada mayor a 360 levantamientos por hora. Establece una norma por el número de operaciones que hacen trabajadores, dentro de 8 horas. Señalan cuáles trabajos se deberán considerar los límites de peso por debajo de los valores límites recomendados, que son 30 kilos en Argentina. ¿Ya? Está limitado por el peso y está limitado por el número de operaciones que hace normalmente. Muchas gracias, secretario. Creo que ratifica que en el proyecto que estamos sacando adelante, que hoy queremos despachar, estamos llevando probablemente la batuta, la vanguardia en materia de preocupación por la salud de los trabajadores, y eso nos debe dejar bastante satisfechos, más cuando esta es una iniciativa parlamentaria que hoy estamos perfeccionando en esta comisión. Yo, secretario, quiero poner a disposición de esta comisión, que ha sido firmada por todos los diputados presentes, una propuesta de reemplazo al artículo 211.1 del Código del Trabajo, que preferiría que usted la lea, hago ingreso formal de ella, porque creo que perfecciona la preocupación que varios parlamentarios plantearon acá respecto a cómo estaba inicialmente el proyecto, y en aras de un mejor legislar y generar las condiciones necesarias para que sigamos mejorando en esta materia, recoge, diría yo, el espíritu de esa discusión, sin afectar necesariamente la competitividad en sectores tan importantes para Chile como es el sector frutícola exportador. Así que, por favor, proceda a leerla. Presidente, la indicación cuyos autores son los señores Barros, Carmona, Jiménez, Vallespín y Walker, dice lo siguiente: para reemplazar el artículo segundo del proyecto por el siguiente. Artículo segundo, reemplazas el artículo 211J del Código del Trabajo por el siguiente. Los menores de 18 años y las mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar o empujar manualmente y sin ayuda mecánica carga superior a los 20 kilogramos, debiendo el empleador implementar para estos trabajadores medidas de seguridad y mitigación, tales como la rotación de trabajadores, minimizar las alturas de levantamiento o el aumento de la frecuencia con que se manipula la carga. El detalle de la implementación de dichas medidas estarán contenidas en la guía técnica para la evaluación y control de los riesgos asociados al manejo o manipulación manual de carga.
Esa es la indicación ingresada formalmente, que como ustedes se dan cuenta también tiene la capacidad de ir ajustándose en función del avance tecnológico en estas materias. Me gustaría escuchar la opinión del Ejecutivo respecto a esta materia para ver si hay alguna opinión o observación a la misma. Secretaria Julita Urquieta, tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente, señores diputados. Queríamos señalar nomás que la Subsecretaría de Previsión analizó la norma también en virtud de la situación que se había generado, y en virtud de eso se propuso la propuesta que ustedes han conocido y que nos parece la más adecuada desde el punto de vista de las normas internacionales, incluso que revisamos, y la propia realidad nacional. Sin perjuicio de eso, Francisco del Río puede complementar un poco los aspectos a tener en cuenta. Sí, solamente para complementar un poco lo que señalaba la subsecretaria y clarificar un tema que transversalmente quedó un poco en el aire en las sesiones anteriores. Primero, dejar para la historia de la ley que cuando la indicación, así lo entendemos, habla de aumento de la frecuencia, no es cada menos tiempo, sino que cada más tiempo, ¿no? de la carga. Primero, para que no haya ninguna duda interpretativa. Y segundo, dejar también para la historia de la ley, si se puede, presidente, y yo mañana le puedo entregar el párrafo pertinente al secretario, es que este sistema funciona de la siguiente manera. El empleador siempre debe evaluar el riesgo a que se exponen los trabajadores debido al manejo manual de carga, ¿ya? Siempre entendido de que cuando la carga supere desde los 3 kilos, ¿ya? La evaluación se hace conforme a la guía que el Ejecutivo pidió que se consagrara como referente legal, tanto en este artículo 211J como el 200H, ¿ya? Como el 211H. Ahora, cuando efectuada esta evaluación, la manipulación es inevitable y las ayudas mecánicas no pudieran usarse, es donde empieza a regir el peso máximo de 25 kilos en el caso general y 20 kilos en el caso de las mujeres. Quisiéramos que eso quedara, yo mañana puedo pasar los párrafos respectivos, pero para que haya una exacta interpretación de la ley conforme a estos criterios, presidente. Muy bien, creo que obedece a lo que hemos estado siempre analizando en el marco de este proyecto, así que creo que sería saludable que así fuera. Diputado Barros tiene la palabra y después creo que podemos pasar a votar el proyecto de ley para su sanción definitiva. Creo que la indicación resume en forma muy adecuada y creo que nos ponemos a la vanguardia, como usted bien dijo, y creo que nos ponemos pantalones largos respecto a otras legislaciones. Y por último quiero agradecerle a usted y agradecer al diputado Osvaldo Andrade por haber acogido un planteamiento que surgió más por intuición que porque alguien hubiese llamado, y agradecerle también al Ejecutivo el que podamos zanjar este tema en forma adecuada, a mi entender, y que quedamos además a nivel de lo, como pudimos ver hoy día, respecto a la legislación comparada, quedamos en un punto muy avanzado, así que muy contento con cómo se ha resuelto este tema. Gracias. Gracias, diputado Barros, ese es nuestro rol. El colegislar significa eso, avanzar en todas las legislaciones y regulaciones que nos corresponda para nuestro país, mejorar las condiciones laborales, pero también manteniendo su competitividad en esta materia. Por tanto, creo que estamos en condiciones de proceder a votar el proyecto de ley. Por tanto, secretario, tome la votación de la indicación que estamos haciendo en este minuto. En votación la indicación a que se dio lectura recientemente. Los señores Andrade, Barros, A favor. Boric, Campos, Carmona, a favor. Lemusí, Jiménez, a favor. Milero, Monker don Cristian, Monker don Nicolás, Pascal, Vallespín. A favor. Presidente. Walker. A favor. 5 votos a favor, presidente, ningún voto en contra, ninguna abstención. Aprobado. Diputado informante, siguiendo con la secuencia que nos toca. Señor Barros. Diputado Barros. Diputado Barros. Aprobado. Diputado Barros. Diputado Boric. Permita al diputado Boric votar, creo que. El de peso máximo. Sí, peso máximo. Hicimos una indicación que estamos votando. ¿La hicieron ahora? Sí. Ah, nueva. La presentamos ahora, sí. Pero revísala. La reviso muy rápido. Dejemos un ratito que... para que pueda participar de la... Diputado Barros, ¿qué informa? Muchas gracias. Diputado Boric, entonces, su votación. A favor. A favor. La firma también, si quiere. Vale.
Historia fidedigna de la... Recordemos entonces que tenemos para la sesión inmediatamente de vuelta de la distrital, sesión especial en Santiago a las 15:30 el día lunes para ver el tema de empleo. Diputado Valero, hemos aprobado una indicación bastante saludable desde el punto de vista de todos los que estábamos presentes respecto a mejorar el tema de carga máxima de mujeres y menores de 18. Disculpe, presidente, estábamos No, yo lo sé. en la votación del salario mínimo que no se votó porque no hubo acuerdo. Se vota mañana, estamos en Ah, muy bien. una discusión muy alta. Si es positivo para los trabajadores, bien. El diputado Lautaro Carmona precisa que esto no es vinculante con la reforma constitucional en materia de titularidad sindical, diputado Melero. Así que... No me cae ninguna duda. Entonces estaba haciendo la recapitulación para tener claros los temas en tabla, que el día lunes de vuelta a la distrital tenemos el encuentro por el tema de empleo con los ministros de Hacienda y de Trabajo a las 15:30, como estaba inicialmente prevista, y diputado Melero, entonces a favor sería 7 votos a favor, 7 en contra. Aprobado en forma definitiva el proyecto con la indicación recién ingresada. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.